¿Cómo funciona la mente de un asesino? ¿Hasta dónde puede llegar su maldad? ¿Eres tú la víctima perfecta para un asesino en serie? Hoy hablamos con un criminólogo en La Garita Podcast para contestar a todas esas preguntas y muchas más. Hoy, en La Garita Podcast, charlamos con Jordi Delgado Avilés. Bienvenidos todos al podcast más gamberro del país. Con todos vosotros, el señor de los cables, Edgar Delgado. En la mesa, como siempre, la persona que da sentido a esta casa de locos, Don Juanpa. Y presentando el conductor más gamberro a este lado del Guadalquivir, Alex Bernal. Esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, venimos a hablar de crímenes. ¿Qué os parece? Bueno, Asesinos en serie, tema polémico, cuanto menos, ¿eh? yo sí pudiera elegir, pero también es un buen tema, ¿eh? Tenemos un invitado brutal. Top. Brutal, top. De hecho, Jordi, como ya he dicho en la presentación, es criminólogo. Y es la pregunta primera que le quiero lanzar. ¿Qué hace un criminólogo? Jordi, cuéntame, ¿qué haces en tu día a día como criminólogo? Bueno, te digo lo que hace un criminólogo. Sí. Porque yo me dedico a la criminología, pero no estoy trabajando como criminólogo. Sí. ¿Vale? Estoy haciendo otras cosas también como criminólogo, ¿no? Pero ¿Vas a comprar el pan? por ejemplo, sí. Exacto. ¿Vale? Te puedo decir lo que hace un criminólogo y lo que estudia la criminología, que es lo que yo creo que es lo importante, ¿no? El criminólogo es aquel que estudia el delito, al delincuente, a la víctima y el control social, es decir, la defensa que hace la sociedad para defenderse de la delincuencia. Y todo con un único objetivo, que es ayudar en la prevención de la criminalidad. Ese es el objetivo de un criminólogo. En España tenemos, desde hace poco, hace 4 años, tenemos el Colegio Profesional de la Criminología en Madrid, donde tenemos colegiados de toda España y bueno, son personas que están terminando o que han terminado sus carreras, porque también hay precolegiados, y nosotros estamos intentando regular la profesión dentro del país. De hecho, ahora estamos trabajando en la ley del criminólogo, estamos ya negociando con partidos políticos el Congreso para que salga la ley del criminólogo, su posterior reglamento, y esa es la idea. La criminología, entonces, es una ciencia que es muy reciente aquí en España, entonces, por lo que me dicen, ¿no? Has dicho muy bien lo de que es una ciencia, porque realmente es una ciencia. Vengo preparado. Es una ciencia social. Y dentro de las ciencias sociales es de las más, ya no te digo recientes, porque esto viene del siglo XIX casi, ¿eh? O sea, piensa que tenemos criminólogos. A ver, la cosa empieza a ser una ciencia a partir de los positivistas italianos, de la escuela positivista, de Cesare Lombroso, de Enrico Ferri, Rafael Garófalo, que son los que comienzan a aplicar el método científico al estudio de la criminología, al estudio del crimen. Lógicamente, eso ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y actualmente pues tiene mucho más entidad, se estudian más cosas, se ha ampliado todo mucho más, el objeto de estudio de la criminología. Y bueno, como digo, el objetivo es ayudar en la prevención de la delincuencia, que esto normalmente se suele hacer a través de políticas públicas. Entonces, bueno, pues los criminólogos tenemos que estar ahí. Y dentro de esa ciencia estudiáis también un tema morboso, ¿no?, para la sociedad, que últimamente está en auge, temas películas, temas de series, que son los asesinos en serie. Yo te quería preguntar, Jordi, ¿un asesino en serie se hace, nace? ¿Cómo se crea un asesino en serie? Es una gran pregunta. Muchos años estudiando esto. Prefiero que todavía no hay una respuesta clara, ¿vale? Sí que tenemos indicios y sí que tenemos, lógicamente, información, pero es multifactorial. Todo el tema de... Si hablamos solo de asesinos, homicidios, asesinatos,
pues es un tipo de delito que tiene mucho morbo, que tiene mucho factor social, ¿no? Porque es difícil ocultar un cadáver, es decir, sí o sí te vas a enterar que ha habido un muerto, a menos que lo quemes en ácido y hagas cosas raras, ¿no? Lo entierres en el desierto. Entonces serán desaparecidos hasta que aparezca el cuerpo. Pero todos nos podemos intuir que está ya fallecido, ¿no? Bueno, pues normalmente, si hablamos de asesinos en serie, suele ser un porcentaje mínimo del tipo de asesinato y delito. Lo que pasa es que el impacto que tienen socialmente es muy alto. Brutal, claro. Llama mucho la atención. Claro. Normalmente, además, este tipo de asesinatos suelen ser realizados por personas que tienen algún tipo de impulso, de psicopatía, porque llamamos asesinos en serie precisamente a este tipo de personas. No llamamos asesinos en serie a los sicarios, por ejemplo, que a lo mejor matan tanto más que un asesino en serie. No llamamos asesinos a soldados, por ejemplo, que en una guerra matan, ¿no? Pero técnicamente también lo son. Técnicamente están matando. Un muerto no deja de ser un muerto. Entonces, si tú matas, la razón que sea, importa. Una pregunta que quizás nos deberíamos hacer. Yo creo que cuando hablamos de asesinos en serie, el morbo que nos da es porque el asesino tiene un aspecto mucho más mental. ¿Habéis visto Mentes Criminales, por ejemplo? Sí, claro. ¿Vale? Pues Mentes Criminales es básicamente lo que hace un criminólogo también, el perfilado criminal de un delincuente, de un asesino, donde se va a estudiar, después de que ha sucedido el hecho, hay un asesinato, hay una escena del crimen, se va a intentar ayudar a la policía creando un perfilado, un profiling criminal de la persona o del delincuente, del asesino que ha hecho el delito, para buscar líneas de investigación, intentar centrar el tiro en la investigación. Hay técnicas para eso, lo veis en las series como CSI, por ejemplo. Una CSI más criminalística, pero Mentes Criminales lo dice bastante bien. También hay otra serie, estuvimos hablando antes de esta. Sí, Jeffrey Dahmer, ¿puede ser? No, bueno, Jeffrey Dahmer es un asesino en serie tal cual, no. Había otra serie que no recuerdo el nombre. Mindhunters. Mindhunters. Está. Al final en esta serie lo que intentan un poco es meterse en la mente del Claro. criminal, del asesino, intentar ver que Bueno, Mindhunter, recrear sus pasos, la ¿no? traducción es cazador de mentes. de mentes. Entonces, es intentar meterte en la cabeza del asesino Para prever, ¿no? Puede ser. para saber cuáles han sido las razones. Porque cuando tú sabes las causas, puedes incidir sobre ellas. ¿Y qué suele haber en la mente de un asesino? En serie, digamos. Esa es una gran pregunta. Obviamente dependerá de cada persona, Dependerá de cada asesino, claro. pero ¿hay algún tipo de réplica, de factor común en la mayoría de Sí casos? que lo hay. Sí. Por ejemplo, la mayoría de asesinos, vienen, sobre todo los seriales, vienen de familias desestructuradas. En alguna etapa de su infancia y preadolescencia han tenido algún tipo de problema, ya sea violencia doméstica, abuso sexual y de otro tipo, vivir en ambientes familiares poco sanos, que eso al final se ha convertido en un trauma y que luego lo han desarrollado a lo largo ya de su vida. Es el caldo de cultivo perfecto para un asesino en serie, pero ¿es el único o hay más? No, hay más. De hecho, cuando decimos si nace o se hace el asesino, no existe un rasgo fisiológico real, o sea, como tal, que podamos usar en un juicio, por ejemplo, ¿vale? Pero sí se ha estudiado que, por ejemplo, un niño que se da un golpe en la cabeza, en la parte prefrontal, la actividad cerebral en esa parte prefrontal pues es menor. Y eso luego lo comprobamos que en los psicópatas sucede exactamente lo mismo. Es decir, la actividad cerebral en la parte prefrontal comienza a haber poca actividad y suelen ser personas con poca empatía, con aspectos psicopáticos, agresividad. Y luego si nos vamos al tema genómico, es decir, a todo el tema de los genes, del ADN, existe lo que se llama el gen del guerrero, el MAOA, que es una alteración de los alelos XY, del alelo X en particular, que también daría una idea de por qué somos los hombres más los que cometen asesinatos en serie, por ejemplo. Y
los que demuestran más la agresividad. Eso es una alteración del gen X, del alelo X. Las mujeres tienen XXY y los hombres tenemos XY. Si nos falla ese X, tenemos una alteración en el X, nos provoca, según los estudios hechos con delincuentes en cárceles y tal, mucha más agresividad. O sea que hay factores físicos, como me comentaba fuera de micro, un asesino en serie, se le han hecho radiografías y la parte prefrontal, me comentabas que tenían menos actividad cerebral. Y no son radiografías, son más bien escáneres. Escáneres que se le hacían. Pero es siempre un signo común de asesinos en serie, o hay gente que también tiene esa poca actividad y que no tenga que... El que tengas menos actividad cerebral significa que tu sensación de empatía hacia los demás disminuye. Es mucho menor, porque es donde lo tenemos localizado. Cuando alguien tiene una persona normal, pues se le hace el TAC y tiene su actividad normal. Con cierta actividad, un rango, ¿no? Ahí está. Cuando alguien no tiene ese tipo de actividad, y lógicamente se le hacen más pruebas psicológicas, se da cuenta uno de que tiene cierta relación esa falta de actividad con la empatía. Estás comentando rasgos conductuales, ¿no? Que en cierto tipo de asesinos o asesinos en serie se ven rasgos conductuales como puede ser la falta de empatía, pero a nivel, como has comentado antes, fisiológico, ¿hay algún tipo de forma de actuar, gestos que la gran parte de asesinos comparten? Pues mira, hay de todo, ¿vale? O sea, puede haber personas que a nivel gestual sean más tímidos, por ejemplo, o sea, sean más apocados, y luego porque su vida a nivel general han sido tímidos. Gente introvertida. Introvertida, efectivamente, pero que luego, cuando están en el tema, son auténticos monstruos, que no se cortan un pelo, es decir, que es que van a por todas porque están en un momento de euforia impulsiva y se comportan como auténticas bestias. Otra identidad distinta, ¿no? Efectivamente, como un Jekyll y Hyde. De hecho, las personas, por ejemplo, si hablásemos de algunos asesinos en serie, como Ted Bundy en su día, era una persona muy tímida, de jovencito, que luego empezó a tener éxito con las chicas dentro de los estudios del instituto y tal, y comenzó a tener pues mucha más soltura en su quehacer, en su forma de expresarse, ¿no? Pero todos, básicamente todos, quizás por esa infancia un poco rota, todos han tenido problemas de ser personas introvertidas, apocadas. Lo has comentado antes ya, el tema, por ejemplo, de que la infancia puede influir mucho en este tipo de personas, como obviamente la familia donde crece, en el entorno. Estamos hablando al final de causas circunstanciales, a veces del entorno, y yo te quería preguntar, digamos que el entorno y las circunstancias de estas personas cambian en el futuro, ¿puede revertir esos traumas que ha generado? ¿Un asesino puede deshacerse? Vamos a ver. Un asesino a nivel... normalmente serial es una persona que tiene un trastorno fuerte. El objetivo de todas las leyes que hacemos y de todo lo que hacemos de cara a los delincuentes es que se puedan reinsertar y rehabilitar. Ese es el objetivo. Pero también sabemos que hay algunos delincuentes que son difícilmente reinsertables. Sobre todo los temas de violencia sexual, de asesinatos seriales. Es que estamos hablando de cosas muy serias. Es decir, una persona que comete canibalismo, por ejemplo, que ocurre cuando comete un asesinato, ¿cómo lo reinsertas este hombre? Un asesino serial, como has dicho antes, se transforma de ser una persona introvertida a una persona extrovertida al extremo. ¿Esos impulsos pueden ser impulsos controlados? Signo, claro, a lo mejor de psicopatía, a lo mejor, o hay diferentes tipos de asesinos en serie, de los que se pueden controlar y andar entre nosotros en sociedad disimuladamente. Sí, de hecho, los asesinos en serie como buenos psicópatas son personas que te van a decir lo que quieres escuchar, son muy manipuladores. Por lo tanto, son bien quedas, es decir, en un momento dado
se pueden perfectamente estar en sociedad. Sabemos que hay empresas que los ejecutivos y directivos de esas empresas son auténticos psicópatas. Y ahí están. Y no por ello tienen que ser asesinos en serie. Efectivamente, quizás no te matan, pero lo hacen de otra manera. Psicológicamente, a lo mejor, ¿no? Sí, o económicamente también. Por ejemplo. No, pero me refiero a que la falta de empatía se demuestra de muchas maneras. No tienes que matar a alguien, pero puedes hacer la vida imposible. Puedes quemarle la moral totalmente, hacerle ser cero a la izquierda, tirarlo por el suelo, restregarlo, hacer uso de tu poder, aunque sea mínimo el que tengas. O sea, es muy... Realmente no estamos hablando de que eso sea un delito. No, a ver, sí que es un delito, me refiero al bullying y tal, pero hay gente que no llega al extremo, pero lo roza. Pues son manipuladores natos. Claro, y un asesino en serie lo es. Pero saben controlarse, saben llegar hasta ese punto de la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Un asesino en serie no quiere que le pillen. Entonces, claro que se controla. Lo que pasa que cuando ya no tiene nadie que le pare y se ve, claro, actúa además de forma brutal. A ver, tú eres el experto, pero tengo entendido que los asesinos en serie, o por lo menos se romantizan en las películas en el aspecto de que ellos quieren que los pillen, como por ejemplo en la película Seven, en el cual el asesino en serie iba dejando una especie de pistas, porque realmente su objetivo era, aparte de coronarse con sus víctimas, quería ser reconocido. Querían ser personas famosas, porque como todo buen psicópata al final quiere ser reconocido por su trabajo, entre comillas. Mira, hay mucha gente mala en el mundo, ¿vale? Gente mala que llega a asesinar en serie, no hay tanta. Pero los que hay, pues tienen algo en su cabeza que muchos de ellos quieren ser reconocidos. Y de hecho, guardan trofeos, juegan a veces con la policía, al gato y al ratón, adrede, porque en el fondo quieren que la gente sepa que está ahí. Y de hecho, fijaros una cosa muy curiosa, muchos asesinos en serie tienen legiones de fans. Si volvemos a Ted Bundy, por ejemplo, cuando iba a juicio, ya cuando fue capturado y lo llevaban a juicio, tenía fans, pero fans que le gritaban a la entrada del juicio: queremos un hijo tuyo, o sea, en ese plan. De hecho, se llegó a casar en la cárcel, antes de ser ajusticiado. ¿En la cárcel? Sí, en la cárcel, estando en la cárcel, el de la muerte, ya se llegó a casar. Estamos hablando casi de sectas en algunos casos, ¿no? Hablamos de gente manipulada, ¿no? En algunos casos. Tú piensa una cosa, ¿qué tiene que pasar por la mente de una mujer para querer estar con un asesino? Yo creo que es difícil de manipulación explicar. En muchos casos, ¿no? Pero claro, la manipulación, ¿cómo manipula una persona que no ha hablado contigo nunca? Porque crea... Claro, esas personas no hablan con Ted Bundy, por ejemplo. Esa mujer lo mismo, nunca habló en persona con ella, pero solamente con su figura reconocida por los hechos que ha cometido. ¿No? Es algo raro, ¿vale? Es ese morbo que tienen los malotes, pero llevado al extremo. ¿Eso lo está estudiando también la criminología o no está en su campo? Sí, también. Entra dentro de todo lo que tenga que ver. La criminología estudia a nivel amplio. Fíjate si es tan amplio que no estudiamos únicamente los delitos. O sea, los delitos que están en el Código Penal, me refiero. También estudiamos las conductas antisociales, porque las conductas antisociales suelen ser precedentes de que se van a cometer delitos. Imaginaros un niño que le encanta quemar gatos. Hay países en que quemar un gato no es un delito. Ni siquiera está mal visto, ¿no? Hombre, supongo que muy bien visto tampoco debe estar, pero no deja de ser una conducta antisocial. Hace años aquí, en España, que no existían las leyes estas animalistas, se quemaban gatos. Y se le hacía perrerías a los gatos y a los perros. Se hacían, pero no por ellos todos los que lo hacían eran psicópatas, ¿no? Hombre, tú piensa una cosa. Cuando tú estás haciéndole a un animal que sabes que siente un daño, es un indicador de que tu falta de empatía con cualquiera... Sí, totalmente. Hacia un ser vivo. Claro. Y ahí entra el tema de los cazadores. Si hablamos de cazadores. Un cazador también tiene falta de empatía cuando mata a un animal. Es que son temas muy curiosos y discutibles porque hay de todo, ¿no? O sea, lógicamente no puedes decir que los cazadores sean psicópatas. Pero ¿dónde pones el límite? Temas con muchos grises, desde luego. No, es que hay una...
es tan amplio el tema, ¿no? Que dices, bueno, yo no creo que los cazadores sean psicópatas. Tengo amigos cazadores que no son psicópatas. Sin embargo, también he conocido cazadores que disfrutan matando. Y es un límite ahí que dices, ostras, esto no es normal. Volviendo al tema de los asesinos en serie, Jordi, ¿cuándo un asesino pasa a ser para las autoridades un asesino en serie? ¿Hay un número de víctimas? ¿Es un tipo específico de víctima? ¿Cuándo a un asesino ya se le empieza a denominar asesino en serie? Pues mira, también es una buena pregunta. Lo que pasa que está establecido que más de 3 víctimas ya ese es un asesino en serie. Independientemente de la complexión de estas personas o de que tengan un tipo de rasgo en concreto, 3 víctimas. 3 víctimas, o sea, 3 muertos. Sí, punto. Cuando alguien mata a 3 personas, se supone que es un asesino en serie. Pero claro, volvemos a lo mismo. Un asesino en serie, por ejemplo, yo qué sé, si hablamos de Ted Bundy, que hizo 30 homicidios, por ejemplo, ¿vale? O hablamos de John Wayne Gacy, 33 cargos por asesinato. Estamos hablando de que no son 3, son unas cuantas más, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, si hablamos de Hitler, de Stalin, de Santiago Carrillo, que mandó asesinar a 5.000 personas en Paracuellos. Sin mancharse las manos. Sí, pero por ejemplo, cuando hablamos de ¿cómo se llama este señor? Charles Manson, Sí. él no mató a nadie. Nunca. Hombre, que se sepa. ¿Vale? Sin embargo, sabes que en la ley El autor. fue la persona que mandó. Claro. ¿Vale? Entonces, si tú mandas a alguien matar a alguien, se te atribuye el asesinato igualmente. ¿Vale? En este caso, Hitler mandó matar o no. Sí, ¿no? Todos somos conscientes de que sí. Santiago Carrillo, sí. Pero pasamos de un Si asesino no, a Santiago en serie, Carrillo le ponemos calles, ¿eh? pero pasaríamos de un asesino en serie a un asesino de masas. Puede ser, ¿no? Por supuesto. Pero 40 es masa. ¿Dónde pones el límite? O sea, ponemos el límite en más de 3, ¿vale? A partir de más de 3, tú muertos. Y ahí también entrarían más temas, es decir, un soldado que mata en la guerra, bajo órdenes, ¿es un asesino en serie? Es como el dicho o lo que se dice mucho por ahí de que una víctima es una tragedia y 1 millón de víctimas es una estadística o un número, ¿no? Pues es una buena frase Se también. pierde un poquito la percepción o la gravedad. A un sicario, por ejemplo, no le decimos que es un asesino en serie y seguramente ha matado mucha más gente que estos. Su trabajo. Claro, su trabajo, es un profesional. Yo creo que ponemos o nos da más morbo o vemos que hay una cierta... Un torero. No, me refiero que agrupamos más a los asesinos en series a aquellos que tienen problemas mentales, psicopatías. ¿Toreros? Bueno, un torero mata a toros, no mata a humanos. Sí, pero al fin y al cabo estás acabando con la vida de un ser que tiene sentimientos, Empezamos con el primer escalón, ¿no? Los animales. Eso es muy heavy también. Es decir, esto es como de lo que hemos hablado de los cazadores, ¿no? ¿Dónde ponemos los límites? Un jardinero. Si matas una planta, un ser vivo. Sí, pues me refiero ya. Bueno, yo creo que no es lo mismo, pero bueno. No, no. Vamos a hablar un poquito de tecnicismo, si procede. Sí. Jordi, ¿cuál es el protocolo de actuación para un criminólogo y todo su equipo que trabaja alrededor suya cuando detecta a un asesino, un caso de asesinato serial? Bueno, lo primero son 2 cosas diferentes. Por un lado tenemos la criminología, que estudia el porqué del asesinato, el porqué del asesino, ¿vale? Antes de que se haya incluso producido un delito. Y luego tenemos, cuando ya se ha producido el hecho, el término de la criminalística, que ahí es donde entrarían series como CSI, por ejemplo, que todas las técnicas que utilizan es de criminalística. Cuando ya hay un cadáver, hay un escenario del crimen, ahí se comienza toda la operación, el protocolo que tiene que haber para salvaguardar pruebas, para buscar que no se quede ninguna prueba fuera, que no se contamine el escenario, con lo cual se tiene que hacer totalmente sellado. Las personas que entran, por eso entran con los buzos estos blancos, para no contaminar, porque existe la ley de la transferencia,
tanto el que entra como el que sale deja algo. Y por lo tanto, si los que están ahí trabajando están dejando cosas, cuando digo cosas digo ADN. Alteras. Claro, es un problema. ¿Vale? Entonces, lo suyo es acotar muy bien la zona del escenario del crimen, y ahí entran muchas cosas, es decir, porque incluso se mira fuera de la escena del crimen, porque fuera de la escena del crimen pues el asesino puede haber tirado algo, o puede haber dejado alguna muestra, alguna prueba, algún indicio que sirva luego en la investigación. Pero lógicamente donde está el cadáver, donde está el escenario, nos da mucha información. Imaginaros a alguien que le está pegando un tiro a una persona. Bueno, pues si vemos el tiro que le ha pegado, vemos el rastro que ha dejado en la pared, vemos desde qué posición se estaba disparando, vemos la altura del individuo al disparar, porque la trayectoria de la bala te va a dar esa altura de la persona que estaba disparando, ver si es a bocajarro, si se acercó mucho, si no se acercó, miras más aspectos, por ejemplo, de la zona, si le dejó entrar a la vivienda, porque a lo mejor le conocía, o ha sido forzado, si ha sido un asesinato, o por ejemplo han intentado ocultarlo como si fuera un suicidio. Pues todo eso son indicios, son pruebas que al final te llevan a saber cómo se hace o cómo se ha podido hacer el asesinato. Incluso si se ha hecho allí o se ha movido el cadáver. Eso se mira por las lidivineces, por la sangre. Sabes que el cadáver cuando mueres deja de bombear y se asienta la sangre. Donde se asienta la sangre salen unas lidivineces. Y entonces, si tú mueves el cadáver, pues eso cambia, ¿vale? Bueno, hay más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, las manchas de sangre son fundamentales para saber desde dónde se ha disparado, qué ha pasado, con qué arma. Jordi, ¿hay víctimas perfectas para un asesino en serie? Sí. Normalmente los asesinos seriales suelen hacer una etapa que es la de ir de caza. Es decir, ellos tienen sus cotos de caza, como un cazador, donde buscan a sus víctimas. Y además las buscan que sean vulnerables, que puedan con ellas, no son tontos. Son asesinos, pero no tontos. Es decir, ellos saben perfectamente que si la persona mide 2 metros y está amazado, pues oye, me va a ser difícil reducirle. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar coger víctimas que podamos con ellas. De hecho, por ejemplo, tanto los diferentes asesinos seriales, por ejemplo, Jeffrey Dahmer ligaba con homosexuales actualmente, y solía hacerlo no precisamente con homosexuales que estuvieran amazados, sino con gente con las que él se veía que podía. John Wayne Gacy lo hacía con niños. Entonces, fijaros, Ted Bundy con mujeres. Un hombre normalmente suele ser más fuerte que una mujer. Además, Ted Bundy, por ejemplo, se ponía un brazo en cabestrillo para parecer más confiable, porque no tenía un brazo operativo, y quizás la mujer por eso se confiaba quizás un poco más, porque le veía más vulnerable. Sin embargo, lógicamente era de quita y pon. Entonces, bueno, pues sí que existe la víctima. De hecho, cuando estudiamos victimología, es una de las cosas que estudiamos, es decir, cómo se deviene ser víctima. Os pongo un ejemplo. No es de asesinato, pero imagínate que tú coges, te vas a un cajero automático y empiezas a sacar dinero y te lo metes al bolsillo, ¿vale? No te ha visto nadie y te vas. Al principio no pasa nada. Tú imagínate que sacas el mismo dinero y te pones en medio de la calle a contar los billetes. Bueno, estás haciendo todos los números para que alguien se fije en ti y te conviertas en una víctima. Lo mismo con las mujeres. Sabemos que las mujeres pueden vestir como les dé la gana, pero si tú vistes de una forma un poco escandalosa a las 2 de la mañana en un callejón oscuro, pues no hay que ser muy listo para poder imaginar qué podría pasar. Llamas la atención, por lo menos. Efectivamente, entonces estás haciendo todos los números para ser víctima. Que no debería ser así, claro que no debería ser así, pero es que os lo he dicho antes, en el mundo hay gente muy mala. Y existen, están ahí. Jordi, me gustaría hacerte una pregunta abierta en la cual
quieras contarnos algún detalle, alguna curiosidad sobre la criminología que crees que debamos saber. Pues mira, os he dicho antes que la criminología estudia el delito, delincuente, delito en un sentido amplio, también con conductas antisociales, no solamente los delitos del Código Penal, porque, por ejemplo, los delitos de cuello blanco también los estudiamos, no solamente la pobreza o algunos factores de riesgo o de protección incluso ante los delitos son los que influyen, sino que muchas veces gente que tiene dinero y que parecería que no necesitarían hacer nada raro, cometen delitos, no en este caso asesinatos, pero también pueden cometer asesinatos. Delito, delincuente, víctima y control social. Una de las partes más importantes es el control social. Porque si os fijáis, desde que nacemos hay un proceso de socialización. En ese proceso de socialización, tú a un niño, en tu entorno familiar, le vas a enseñar los valores que tiene que tener. Entonces, ¿habéis visto los cachorros cuando alguno de los cachorros de un perrito hace alguna cosa rara y los demás le dan? Sí. ¿Vale? ¿Te está pasando? Sí. Bueno, pues es lo que hacemos los padres en los entornos familiares con los niños. Es decir, compórtate, esto se hace así, esto no se hace así, esto está bien, esto está mal. Cuando estás en un hogar desestructurado o con problemas afectivos, relacionales, muchas de estas cosas se pierden. Y esos niños acaban con traumas que desembocan en muchas patologías incluso que pueden acabar con esta gente. Claro, al final es el contexto, no la enseñanza en sí, porque lo que le quieren enseñar al niño son educación y tal, pero si tú me dices que es una familia desestructurada y tal, son las formas, ¿no? Al final. Cuando digo desestructurada me refiero a que los valores que se tienen que enseñar, o sea, puede perfectamente ser una familia estructurada, pero que no se comporta de una manera que no es normal. Por ejemplo, había una niña, el caso de Angie. Angie. Es que estoy pensando si era Angie. Sí, es Angie, creo que es Angie. Sí. Una niña, por ejemplo, que los padres la tuvieron hasta pues, casi los 12 o 13 años, sí, desde que nació, encerrada en una habitación, desnuda, atada a un orinal. No le decían absolutamente nada, le hablaban con gritos. Sílabos. Con gritos. Ninguna afectividad. Y eso, cuando, ¿sabes los niños ferales? Ese tipo de niños son niños ferales, como el niño que nace en medio de la selva, sí, sin que nadie le haya, es un niño salvaje. Bueno, pues en este caso, a esta niña, cuando por fin se descubrió que la había tenido encerrada, no sabía hablar, no sabía comunicarse, porque más la tenían a oscuras, le costaba ver, y había un padre y una madre, y había más hijos. O sea, puede ser que sea estructurada la familia, pero que no sean normales. ¿Me explico? ¿Tú crees que, Jordi, perdona que te interrumpa, ¿tú crees que el sistema judicial hace una buena labor a la hora de intentar reinsertar y hacer socializar a estas personas que han acabado cometiendo delitos? ¿Crees que está haciendo un buen trabajo? ¿O que falta algo? A ver, tenemos que partir que estamos en España, ¿vale? No, digo estamos en España porque no estamos tan mal en ese sentido, ¿vale? Quizás no somos los mejores. Si nos fijásemos en Noruega, por ejemplo, tienen otro sistema. De hecho, hay una isla, la isla de Bastoy, donde hay una cárcel para reinsertar y rehabilitar a personas, a delincuentes, pero que no dejan de ser personas y que algún día van a salir a la calle. ¿Queremos que salgan salvajes o queremos que salgan rehabilitados? ¿Es justo para las víctimas que se les trate así o no es justo? En España, dentro de lo malo, existen sistemas y procedimientos de rehabilitación y de hecho es el objetivo. Te vas a cárceles latinoamericanas y eso ni existe. Es decir, es complejo. Pero sí, yo entiendo que al final tú no puedes tener a alguien definitivamente en la cárcel. Aunque, por ejemplo, creo que ayer o esta mañana, a un trinitario que ha matado a un chaval menor de edad, por primera vez en España se le ha puesto la cadena perpetua revisable. Es decir, ese hombre va a estar todo... menor de edad. No, no es menor. Vale. Mató a un menor de edad. Vale. Pero es un trinitario, es una banda juvenil.
es la primera vez que en España se aplica una legislación de ese tipo, es decir, que vaya a estar, porque no nos engañemos, la prisión permanente revisable es casi una cadena perpetua, difícilmente va a salir para toda la vida. No he terminado la pregunta que me habías hecho porque es interesante lo que te decía antes. El proceso de socialización va a durar toda la vida. Es decir, nosotros, todos, nuestros padres nos han explicado dentro de nuestro entorno familiar cuando éramos pequeñitos qué había que hacer, qué estaba bien y qué estaba mal dentro de lo que era nuestra cultura. Cuando salimos del entorno familiar, que vamos al colegio, tenemos una institución, la educativa, que nos va a disciplinar si hacemos algo incorrecto, que nos va a dar conocimientos y que va a seguir dándonos valores y nos va a seguir enseñando qué debemos o no debemos hacer. Una vez que terminamos esa etapa escolar y salimos al mundo laboral o somos adultos, tenemos que regirnos por las leyes. Y las leyes se derogan, se crean nuevas leyes, y eso es durante toda nuestra vida. Es decir, vamos a estar siempre cogiéndonos a valores y normas. Que han impuesto. Pero es lógico. Claro. Es decir, si no existieran esos valores y normas, nos estaríamos matando. Sería la ley el más fuerte y sería un desmadre vivir así. Claro, el problema es cuando en el núcleo familiar te enseñan unos valores que no son los valores que están en el mundo de fuera. Entonces ahí entra ya, claro el problema, ¿no? Del entredicho de ¿qué hago? ¿Actúo como me han enseñado o actúo como la sociedad me ha impuesto? Claro, es que eso es un peligro. Es decir, cuando tú estás en un entorno familiar en el cual tienes personas que son delincuentes, el ambiente es delincuencial, lo que te van a enseñar va a ser a delinquir, básicamente. Y de hecho la delincuencia es algo aprendido. Tú no naces siendo un delincuente, sino que los factores biopsicosociales te van a hacer que seas un delincuente. Tu entorno va a hacer que seas un delincuente si te están enseñando eso. Y más si eres menor. Por supuesto. Porque te estás formando. Por supuesto. Mentalmente. O sea, si te inculcan unos valores, una forma de actuar delictiva, cuando eres menor, 12, 13, 15 años, difícilmente puede tu cerebro borrar esos principios, esos valores, ya siendo de adulto. O sea, bueno, ¿no? En la legislación tenemos menores, y por eso hay tribunales de menores. Se les encierra en centros de menores y no en cárceles, porque en esa etapa es la etapa en la que están conformando su personalidad y su carácter. O sea, no lo tiene todavía formado y son rehabilitables. Son chavales pues, que por circunstancias lo han pasado mal, han estado mal, pero que si se les lleva dentro de un entorno sano, pueden llegar a tener... a salvarse, como se suele decir, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Brasil se aplicaban políticas públicas en las favelas para los chavales de las favelas, que solían ir con armas, además, y en bandas juveniles, pues con deporte, baloncesto, fútbol, sobre todo fútbol, pues rehabilitarle. Mientras están jugando al fútbol no están delinquiendo. Entonces, si tú le creas actividades una rutina también. Y además que son sanas, que les haces estar en forma y tal, consigues también, pues ese tipo de políticas, por ejemplo, hacen que haya menos delincuencia. Bueno, termino con lo que os quería decir antes. Como digo, a lo largo de toda la vida vamos a estar siendo socializados, ¿vale? Y la sociedad, como sociedad, también se defiende de la delincuencia. Y fijaros si se defiende la delincuencia, que crea todos estos agentes socializadores, la familia, la escuela, las leyes, la legislación, que además, si tú cometes un delito y te saltas las normas, porque este proceso de socialización lo que intenta es que interiorices las normas, que no tengamos que tener cada uno de nosotros un policía al lado, sino que tú mismo sepas que no te tienes que saltar el semáforo, que tienes que ir por la calle y no tienes que matar a nadie. Y en la propia sociedad en la que si haces algo malo, ella misma te aparta. Bueno, crea sistemas, y sistemas costosos, porque nos cuesta mucho dinero a la sociedad. Tú fíjate, cuando, por ejemplo, tú cometes un delito, hay todo un sistema de investigación policial que va a intentar pillarte. Si te detienen, pasas a otro sistema, que es el sistema judicial, en el cual se te va a juzgar según el Código Penal
por lo que has hecho, porque está tipificado como delito y por lo tanto hay unas penas y se te sentenciará. Cuando se te ha sentenciado, pasas a un sistema penitenciario y luego pasas a un sistema de rehabilitación. Es decir, la sociedad tiene diferentes sistemas para luchar contra la delincuencia. El problema es cuando falla. Bueno, no hay nada perfecto. Tampoco todo el mundo es igual. Hay gente a la que le funciona y gente a la que no. Hay gente que no debería salir de una cárcel, Claro. porque no son reinsertables, pero no es tan sencillo. Somos todos iguales ante la ley. Y las leyes son para todos. Entonces, ahí es lo que hay. Esto es más o menos. Pues sí. A mí me parece... Me quedo con la última frase que ha dicho Jordi. La ley está hecha... ¿Es para todos? Casi nada es todos. perfecto. Para Casi todos. Pero no es perfecta. Al fin y al cabo, ¿no? No, por eso se derogan, por eso se vuelven a hacer leyes nuevas, por eso se intenta ir con los tiempos también. Pues yo creo que nos vamos con una lección bien aprendida, ¿eh? Y con ganas de escuchar de más. Pues sí, Jordi Delgado, muchísimas gracias por pasar por la garita. Esperamos verte de nuevo por Gracias aquí. a vosotros. Ha sido una charla brutal, emocionante. Y creemos que todos nuestros espectadores hayan aprendido algo de todo esto, porque hay mucho material, Así que nada, Jordi, muchísimas gracias por estar aquí. Juanpa, Edgar, que está en la cabina. Y a todos vosotros, ya sabéis, estamos como todos los lunes en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Nos vemos la semana que viene en la garita. Chao, chao.